Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Bien, hermanos, hay una expresión que a mí siempre me ha gustado del doctor Martin Luther King, pastor bautista, hermano. Dice de la siguiente manera: o nos unimos todos como hermanos, o pereceremos todos como idiotas. Tal vez un poco feo para algunos, pero eso tiene mucho sentido. Y hoy más que nunca, ante la realidad que estamos viviendo en el mundo de hoy, es necesario que nos acerquemos. El mejor ejemplo de unidad que nosotros tenemos, diríamos por excelencia, es la Trinidad. Que todavía algunos discuten este tema, que yo no sé por qué. Creo que es demasiado implícito y explícito en la Biblia, la Trinidad. Algunos dicen por ahí que nosotros hablamos de tres dioses. Eso me da tristeza y me sube la presión. Se olvidan del Dios creador, el Padre, el Dios redentor, el Hijo, y el Dios consolador, el Espíritu Santo. ¿Acaso eso no está en la Biblia? Y yo pongo un ejemplo muy sencillo, hermanos. Don Juan es carpintero, es albañil y es músico. Son tres Juanes. Hasta matemáticamente se puede demostrar, ¿saben? Matemáticamente la Trinidad. Pero eso no es el tema, más. No vamos a hablar de eso ahora. Nos encontramos con un pasaje en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, del versículo 12 hasta el versículo 26, que comprende, en primer lugar, la maldición de la higuera estéril. En segundo lugar, la purificación del templo. Y en tercer lugar, la higuera maldecida se seca. Esto es un poco preocupante, desde luego. Pero bien, hermanos, en esta mañana queremos reflexionar alrededor del tema pueblo nuevo y comunidad en Cristo, semillas para el advenimiento del reino de Dios. Basado, repito, en ese pasaje que ya señalé. Antes de desarrollar este tema, considero conveniente y necesario que pensemos en dos conceptos que resultan determinantes para la realización de la misión y el discipulado en medio de la crisis y la esperanza. Tales conceptos son pueblo y comunidad. El vocablo pueblo tiene varias connotaciones, pero la que más nos puede interesar es conjunto de personas que están unidas por cualquier vínculo, en nuestro caso, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra comunidad significa sociedad religiosa sometida a una regla común. En nuestro caso particular, al amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, vayamos pensando siempre, ¿no? El hilo conductor en todo el Evangelio, y no solamente en el Evangelio, sino, diríamos, en toda la Biblia, es el amor. Entonces, hermanos, en la primera carta
de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, nos encontramos con un texto áureo, así decía el expositor bíblico, de aquel entonces, y nilo tempore, es decir, el texto de oro, eso es áureo, de oro, no es agrio, eso es otra cosa, que nos permite darnos cuenta que así como tenemos privilegios, que nos encantan los privilegios, también tenemos responsabilidades. ¿Cómo así? En primer lugar, ¿cuáles son esos privilegios? Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Y nos sentimos así, ¿verdad? Muy henchidos. Dicen que el ser humano es bastante raro, que cuando se le golpea la espalda, se le inflama el pecho. Bien, aquí surge una pregunta. ¿Con qué objeto, con qué propósito somos ese pueblo adquirido por Dios? Ahora bien, esa es la primera parte. Vienen las responsabilidades. Y ahí como que la cosa cambia, ¿no? Como que ya nos ponemos así un poco preocupados, tensos. Y a veces huimos de nuestras responsabilidades. Y somos cristianos. Y somos cristianos. Bien. Y fíjense que en la gran responsabilidad que ahí está también, porque le podemos preguntar al texto, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos haciendo esa tarea? Yo soy muy amigo de las preguntas retóricas, hermanos, porque el evangelio no es para sentirse cómodo, hermano. No. Ese evangelio cómodo no sirve. Eso no sirve. No. El evangelio es para estremecernos, para sacudirnos, para desinstalarnos, para sacarnos de la poltrona, del sillón, de la hamaca. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Entonces, como iglesia de Jesucristo, damos gracias a Dios por los privilegios. Pero, ¿cómo estamos con nuestras responsabilidades? La palabra responsabilidad viene del verbo responder. Eso es todo, así, sencillamente. Ahora bien, como bautistas, estamos respondiendo a las demandas, a los requerimientos del reino de Dios en nuestra sociedad. ¿O solamente somos cristianos de marbete, de membrete, como las marcas que encontramos de cierta ropa por ahí? No como aquellos líderes que ustedes conocen que solo se ponen trapos de Armani, aunque digan cualquier barbaridad. No, hermano, no. Eso, hermano, por un lado. La palabra comunidad o el vocablo comunidad no aparece de una manera explícita en la Biblia. Sin embargo, le encontramos implícitamente. Es decir, hay comunidad entonces. En la hermandad de los creyentes. En la iglesia primitiva, que fue una característica muy, pero muy especial. La hermandad entre los creyentes. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 43 al 47. ¿Acaso este modelo de sociedad no es un ejemplo para nosotros hoy? Porque ahora lo que marca a la sociedad actual que está en crisis, eso sí, y es grave, es el individualismo. El egoísmo, el egocentrismo, la egolatría y el narcisismo, para complicar más las cosas.
Cuando hablamos de pueblo nuevo y comunidad en Cristo, se nos plantean dos grandes exigencias. ¿Por qué pueblo nuevo? Permítaseme hacer una analogía con aquella expresión emblemática, herencia de la reforma magisterial, de la reforma protestante. Me encanta hablar de ese tema. La iglesia reformada, siempre reformándose. Ayer les decía que me encantan los gerundios. Es decir, una iglesia que vibra y palpita permanentemente. No es la iglesia anquilosada, momificada, petrificada. No, es la iglesia que se mueve, la iglesia que avanza, la iglesia que se proyecta hacia la comunidad, la iglesia que es centrífuga, no centrípeta. La iglesia centrífuga es la que sale y la centrípeta la que se encierra. Le encanta el claustro. Aunque allá se esté acabando todo, aquí estamos nosotros. Aquí disfrutamos. Eso es triste, hermano. Eso es triste. La iglesia de la encerrona. Y eso lo estamos observando hoy en día. Y a muchas personas les gustan esas iglesias de la encerrona, que se vuelven hasta escandalosas, que no las aguantan en el vecindario. Y con razón. Con toda la razón. Entonces, hermanos, la iglesia reformada siempre reformándose. Podemos decir, hermanos, en un presente activo, podemos preguntarnos, ¿a qué ritmo marcha nuestra iglesia? ¿O nos estamos quedando rezagados? En la medida que el mal avanza, nosotros nos quedamos ahí contemplando solamente y lamentándonos como la dolorosa, con los ojos volteados hacia arriba. Eso lo manejo muy bien porque estoy a distancia de una calle de la Catedral de Rivas y conozco muchas cosas, pues he aprendido porque estoy escuchando la misa y todo eso. Así es que de repente oyen una cosa rara, no crean que es el cura el que está hablando. Cuando hablamos de comunidad en Cristo, podemos examinar a la luz de 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está la renovación constante de la cual habla Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Nosotros no podemos conformarnos. Los auténticos cristianos debemos procurar ser inconformes siempre. Y ayer lo decíamos, ir también avanzar como el salmón, es decir, contra la corriente. Porque si nos acomodamos, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tenemos que ir siempre hacia adelante. Es decir, que la crisis no nos arrastre, no nos envuelva, no nos derribe. Y si nos derriba, que no nos derrote, sino que hagamos resistencia. Y eso solo se logra con el poder del Espíritu Santo. Bien, en muchas iglesias existen cristianos convencidos, pero no convertidos. Yo uso también una expresión bastante irónica, por cierto. A mí me gusta la ironía, ¿saben? Jesús fue irónico, hermanos. Yo disfruto cuando leo la ironía de Jesús. Claro que sí. Hay cristianos, hay cristinos y hay cretinos. Pero nosotros estamos desafiados a ser auténticos cristianos. No superficialmente. No de los que solamente llegan a la iglesia eventualmente, allá de repente, cuando hay Santa Cena, por ejemplo. Y lo digo por un compañero de estudio
que es miembro de nuestra iglesia y que es hijo de aquel que fue presidente de Nicaragua por algunas horas después de Somoza. Aquí está mi hermano, aquí está mi hermano. Como hay Santa Cena, aquí lo tenemos, delante de todos, hermano. Sí. Él solo se ríe, hermano. Él solo se ríe. Tengo suficiente confianza como para decirle eso, como para emplazarlo. Y a veces lo encuentro en la calle. Mañana hay Santa Cena, hermano. Bueno, uno. La otra es cuando ya los llevan horizontalmente. Y qué triste es llevar una vida así, tan disipada. Si la fidelidad en la vida cristiana es fundamental. ¿Por qué no somos más reflexivos, hermanos? ¿Por qué nos dejamos influir por corrientes raras, extrañas, esotéricas, peligrosas, dañinas, nefastas, nefandas, que nada tienen que ver con el espíritu del Evangelio? Si somos pueblos, hermanos, del Señor, tenemos que ser una comunidad en Cristo. Y una comunidad en Cristo tiene la demanda de Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y como andamos nosotros, hermano. Si por cualquier cosita ya nos molestamos. Allá usamos la expresión, es que hace cucharita. Por cualquier cosa. Es que el hermano no me saluda. Pues salúdalo usted. Es que el hermano no me quiere. Pues quiéralo usted primero. Porque dando es como se recibe. Una fragilidad, hermanos, que es espantosa. Una fragilidad que da tristeza. Si Jesús hubiera sido frágil, hubiera renunciado a su ministerio. El mismo Pedro, hermano, no hizo cucharita cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ya me voy para mi casa, yo te sigo aquí. Si somos un pueblo nuevo y una comunidad en Cristo, estamos en condiciones, somos semillas mejoradas. ¿O qué clase de semillas? Ustedes saben que la ingeniería genética ahora es increíble, pero aquí no es necesario hacer ningún experimento. Lo que hace falta es un compromiso profundo, serio, responsable, exhaustivo con la causa de Cristo en esta tierra. Eso es lo que necesitamos, hermano, para hacer una semilla mejorada, porque hay semillas de semillas, ustedes saben. Sí, hay semillas de semillas. Por otro lado, hermano, como pueblo nuevo y comunidad en Cristo, ¿qué tan productivos somos? Esto hay que tomarlo muy en serio. ¿Estamos generando? ¿Estamos produciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos terminando un año más. Y yo creo que sería bueno que empecemos a revisarnos, a hacernos una introspección, un examen interno, una autoevaluación y una autocrítica. Con toda honestidad, con sinceridad, para ver el estado de resultados, para ver cómo estamos, para ver si no terminamos con saldo rojo este año. Ojalá que no. Ojalá que hayamos hecho algo o que estemos haciendo algo que nos permita terminar el año con un puntaje aceptable ante la presencia del Señor. La escala que se usa ya de calificación es de 0 a 100. Yo les digo a los hermanos, no busquemos el 60, que es la mínima para aprobar. No busquemos el 60. Yo veo a los estudiantes en la universidad, van al mural,
Ven, 60. Aquello es una fiesta con el 60. No, hermanos. ¿Cómo nos vamos a conformar con un 60? Por lo menos busquemos 3/4, hermano, con un 75, para no ser tan ambicioso. A la luz del Evangelio de San Marcos, nos encontramos con Jesús, que nos plantea una demanda muy fuerte, que consiste en lo siguiente: si somos estériles o si somos improductivos en nuestro compromiso con la causa de Jesús, no podremos ser jamás semillas mejoradas para el advenimiento del reino de Dios. Dios se merece lo mejor. Esta mañana en la escuela dominical se hablaba de la mayordomía. Nada nos pertenece a nosotros. Hay un montón de gente peleando por 1 metro de tierra y todo eso. Y vean qué interesante esto, hermano, que lo que tenemos bajo nuestros pies lo vamos a tener encima después. Aunque sea Bill Gates, Carlos Slim, quien sea, hermano, Warren Buffett, quien sea, hermano, eso se va a acabar. ¿Por qué no administrar bien las cosas del Señor y administrarnos bien nosotros mismos también? Porque si yo no me puedo administrar, ¿cómo voy a administrar bien la obra del Señor? Bueno, la parábola de la higuera estéril tiene relación con el pueblo de Israel. Durante mucho tiempo Dios esperaba que Israel produjera frutos de arrepentimiento sin que ello diera resultado. Cuando apareció Cristo en la escena, lo rechazaron a Él y también su mensaje. A pesar de esa actitud, Dios seguía esperando que Israel se arrepintiera y se volviera a Él. Si el pueblo escogido de Dios no lo hace, al fin será cortado y echado al fuego. Hermano, la cosa es seria. La cosa es seria. Esto no es cuento, hermano. Esto no es una fantasía. Esto no es un mito. No. Y hay que darle gracias a Dios porque Cristo no ha regresado. Hay que darle gracias a Dios porque Cristo no ha regresado. Y eso se justifica con lo que dice muy claramente en la segunda carta de San Pedro en el capítulo 3. Porque ahí dice la razón por la cual el Señor retarda su promesa. Él quiere encontrarnos a todos subiendo, avanzando, creciendo, haciendo la obra que Él nos encargó a cada uno de nosotros. Es que yo no tengo el don, dice la evangelización. Si eso no es asunto de don, es de responsabilidad. ¿Acaso no le podemos decir a cualquier persona, Cristo le ama? ¿No podemos decir eso? ¿Hay que ir al seminario para decir eso? En nuestra iglesia, cuentan nuestros abuelos, existió un señor llamado Eustaquio López, de los fundadores. Él era analfabeto o analfabeta, las dos valen. Entonces, este señor se encontraba a un borrachito en la calle, lo invitaba a la iglesia. A este hermano le decían Tachito. Vamos a la iglesia, yo te invito. Es que ando con una goma terrible. Yo te voy a dar para el trago, pero nos vamos a la iglesia. ¿Qué les parece? Yo te voy a dar para el trago. Con otro, es que a mí me gusta echármelas. Yo no te digo que no te lo eché, pero vamos a la iglesia. Hermano, eso no lo hacemos nosotros. Más bien estamos mandando a la gente al infierno. Y saben que se ganó a muchos de esa manera. Se lo ganó para el Señor, desde luego, no para Él, que ese es otro problema y otro capítulo que no vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, el resultado normal de la renovación
es producir frutos. El no dar frutos refleja un estado de esterilidad y una muestra que no se ha experimentado una auténtica conversión. Y aquí la cosa se vuelve más grave. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Se refleja en cada uno de nosotros el nuevo nacimiento? Entonces, la expresión de Jesús de que las ramas que no dan fruto se cortarán se asemeja a la de Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Por cierto, hermano, esta epístola no le gustaba a Lutero, hermano. Porque él estaba saliendo, hermano, de la obra y obras y obras, y parece que eso le produjo un trauma a él, hermano. Pero la fe sin obra es muerta. ¿De qué sirve, hermanos? Como lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, mi alma volará, mi alma volará. A veces lo decimos de una manera frenética y esquizofrénica. Pero ¿cómo va a volar esa alma? Podrá volar en pedazos por la falta de responsabilidad. Tiene que haber un compromiso. También Jesús expresa que el fruto no es el propósito final de la vida del creyente, sino una comunión gozosa y amorosa, permanente y constante con Dios. Ahora que se hablaba de la gratitud, hay una expresión que a mí me ha embelesado de mi maestro, el doctor Juan Stam. Dice don Juan que los cristianos debemos vivir eucarísticamente. Y algunos evangélicos cuando escuchan la palabra Eucaristía, eso es de los curas. No, hermano, sencillamente Eucaristía es acción de gracias. Y debe haber permanentemente esa acción de gracias para no vivir en desgracia. Dios depura al creyente que puede dar fruto, aun cuando esto resulte doloroso. Yo me siento muy triste, irritado, enojado, incómodo, cuando escucho por ahí de un hermano que está enfermo. ¿Quién sabe qué pecado está pagando? Eso es una barbaridad, eso es una grosería. Y una hermana por ahí, gracias a Dios que no es de nuestra iglesia. Eso me lo dijo un señor que me invitó. Vean qué interesante. Un poco antes de venir para acá, le dijo a otra persona, tráigame al pastor, por favor. Claro, él no puede moverse, tiene un problema en la cervical. Porque quiero confesarme. ¿Qué les parece? Quiero confesarme. Pero esa confesión fue un testimonio, hermano, que me dejó impresionado. Un testimonio fuera de serie. Y a él precisamente le han llegado a decir, hermanos, hermanas, no sé de qué iglesia y no me interesa, a decirle, vos estás así porque fuiste esto y esto y esto. Entonces, cuando yo oigo eso, les digo, ¿y qué de Jesús? A Jesús no le fue bien, hermanos, ustedes lo saben bien. Incluso tuvo problemas antes de nacer. Y cuando nace, aquella alimaña llamada Herodes quiso eliminarlo. Su familia pensó que estaba loco, está fuera de sí. Sus hermanos no creían en él. Los fariseos, demonio tiene. Y dos de sus discípulos, hermanos. Uno lo niega y el otro lo vende, lo entrega.
Eso es Jesús, hermano. Y a veces los cristianos, cuando llevamos el mensaje, en algunos casos, no en todos, le decimos, conviértase al Señor. Usted no va a tener problemas, usted la va a pasar muy bien. Hermano, no engañemos a la gente. No engañemos a la gente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el evangelio que tenemos que presentar. Como con esas campañas de sanidad divina, que va a estar el Espíritu Santo, como que quisiéramos manipular al Espíritu Santo y vamos a repartir dones, tal vez donas, pero dones no. Bien, hermano, entonces el Señor nos depura, hermano. Algo que me encantó es que este hombre que hizo su confesión, que yo lo considero un testimonio, porque yo no le iba a resolver nada desde luego, hermano. Yo lo que hice fue orar por él después que conversamos ampliamente. No le iba a perdonar pecados. Yo, bueno, esa no es mi tarea, ustedes lo saben bien. Hermanos, él estaba leyendo el libro de Job. Estaba leyendo el libro de Job. Entonces yo le dije, bueno, entonces dejémoslo ahí para que usted termine de saborearlo. Después podemos conversar. No le voy a quitar la motivación, el impulso que él tenía y tiene leyendo el libro de Job. Entonces, hermanos, esa depuración es para que seamos más productivos. Nunca antes en la historia de Nicaragua nos habíamos acercado tanto al Señor como ahora en estos 7 meses. Ustedes no tienen idea, hermanos, hermanas, cómo se ora, cómo se busca la dirección del Señor. Y esa es una bendición para Nicaragua. Nos están socando el mecate, pero estamos buscando siempre la ayuda del Señor. No nos sentamos. Gracias a Dios, hermano. Tenemos ese ánimo que el Señor nos ha dado. Y estamos esperando la manifestación de Dios. ¿Y cómo cree usted? Me preguntan por todos lados que se va a resolver esto. Esperemos en el Señor. Él hará. Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Esperemos en el Señor. Entonces, hermanos, el Señor busca muchos métodos para purificarnos, para que llevemos más frutos y a la larga, a la postre, se produzcan semillas de óptima calidad para el advenimiento del reino. Por otro lado, hermano, estamos dispuestos a pasar por un proceso de purificación para mejorar nuestra calidad de semillas para el advenimiento del reino. Continuando, hermanos, con el segundo fragmento del pasaje de San Marcos, capítulo 11, sugerido para esta reflexión, podemos darnos cuenta que así como Jesús purificó el templo de Jerusalén, también está presto a purificar este templo, hermano, su templo. Ayer nos hablaba nuestro hermano Stanley sobre eso. Somos templo del Espíritu Santo, hermano. No habrá algunas telarañas ahí en ese templo, hermano. No habrá algún polvazal, como decimos allá, exceso de polvo en ese templo. No habrán un montón de calaches, de chunches, de bártulos, de alucemas, de volados, como dicen ustedes. ¿Cómo está ese templo, hermano? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está? Porque se supone que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Se supone, hermano. Y ojalá que sí, pues, ojalá que no estemos equivocados en esa suposición. Dentro de ese proceso purificador es necesario pasar por el fuego para disponer de semillas de alta calidad. Ahí está la cosa, hermano. Y muchas personas, no, yo no me hago evangélico. Eso, está fregado eso. Ellos quieren pasar por el fuego del infierno y no por el fuego de la purificación de Dios, que son
la antítesis, es decir, todo lo contrario. Prefieren pasar por el fuego del infierno. Porque quiero decirles que todos vamos a ir a parar a los infiernos. Pero al infierno no. Hay que distinguir los de el infierno. Ese es otro capítulo, hermano. Interesante, por cierto, y apasionante también. Muy bien. Entonces, hermanos, el fuego es la sal, que es uno de los pasajes más complicados que hay en el Evangelio de San Marcos. Y nos lo puede decir aquí nuestro maestro, hermano. El fuego es la sal que hace aceptable la vida a Dios y las semillas para el advenimiento de su reino. Y en Marcos 9:49 aparece ese texto. El fuego está conectado con la purificación, pues permite separar lo puro de lo impuro y a la vez destruir lo impuro. El fuego es también símbolo de la fuerza purificadora del amor. Vean qué interesante, hermano. El libro erótico de la Biblia, Cantares 6:8. La purificación también, hermanos, se puede alcanzar a través de corazones liberados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Además de ser lavados, hemos sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es hermoso, hermano. Hebreos 10:22 y 1 de Corintios 6:11. Como la purificación implica limpieza, asumamos con mucha diligencia lo que San Pablo dice a los hermanos de la iglesia de Corinto y a nosotros también. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, en minúscula, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios 7:1. Si como iglesia estamos dispuestos de asumir todos estos procesos purificadores en sus diferentes expresiones, la calidad de semilla para el advenimiento del reino de Dios será del más alto valor para la honra y la gloria del Señor. Por otro lado, un pueblo nuevo y una comunidad en Cristo urgen de mucha fe para ser semillas para el conocimiento del reino de Dios. Si en este pasaje de San Marcos ya hemos contemplado la productividad y la pureza, la calidad, al agregarle la primera virtud teologal podemos obtener las mejores semillas para el reino, generadas por un pueblo nuevo y una comunidad en Cristo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. 1 de Corintios 13:13. Por eso hablamos de la primera virtud teologal. La fe que demanda a Jesús en su ministerio terrenal a quienes le solicitaban milagros era una fe basada en el poder de Dios. Tened fe en Dios. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por eso decíamos ayer, hermano, y lo repetimos. La fe está referida única y exclusivamente a Dios. Si usted dice, yo tengo fe en el doctor tal, eso es una barbaridad lo que usted está diciendo. Eso es una monstruosidad. Puede tener confianza y está bien, pero fe no. La fe está referida exclusivamente a Dios. Yo le tengo fe, dice, a este jarabe. ¿Cómo le va a tener fe a esto, hermano? Por favor. Otra cosa con la cual yo lucho y digo y repito e insisto. La Biblia es la palabra de Dios. ¡No! La Biblia contiene la palabra de Dios porque esto es papel. Es tinta. Es vinilo o cartón o lo que sea. La palabra de Dios es más que un libro. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Contiene. Porque si se quema la Biblia, se acabó la palabra. Por favor.
Otro detalle de esos que andan por ahí volando. Desde luego que eso, hermanos, provoca picor, escozor, sarpullido o salpullido. El famoso cantante puertorriqueño Dani Berríos, en una de sus alabanzas dice: la oración es alimento. Y Oscar Medina canta: el poder del cristiano está en la oración. Nos encantan esas alabanzas por ahí, ¿verdad? Y nos olvidamos: grande es tu fidelidad. ¿Cómo nos diluimos nosotros también, hermanos? Pero bien, esos cantos, esas alabanzas, sí, tienen un sentido muy particular y tiene también el valor correspondiente. Estas dos expresiones son muy reveladoras, desde luego, porque en el primer caso, la oración es nutritiva. Si nosotros no oramos, nos debilitamos. Imagínense que nosotros en Nicaragua no estuviéramos orando, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos, hermanos? Tenemos 30 semanas consecutivas de estar orando en nuestra iglesia. 30 semanas consecutivas. No crean que porque yo vine ya dejaron de orar. No, hermano, no, eso ya quedó arreglado. Sí, eso no se debe interrumpir para nada, para nada. Entonces, hermanos, la oración es nutritiva en el primer caso. Y en el segundo, hermanos, genera poder. Pero el poder, como lo hemos dicho y seguimos insistiendo, el poder es para la misión, hermano. El poder es para la misión. Porque hay muchos cristianos: Señor, dame poder. Señor, dame poder. ¿Poder para qué? ¿Para estar apoltronado en la banca de la iglesia? Si nosotros revisamos Hechos 1:8, nos damos cuenta que el poder es para la misión y para el discipulado y para llevar esperanza a tanta gente que está desesperada, a tanta gente que está estresada, deprimida, gente que quiere quitarse la vida, hermano. En una ocasión me llamó un abogado: ¿puede venir ahorita? Sí, está bien, ¿cómo no? Llego, siéntese por favor, jala la gaveta, tenía un revólver ahí. Vea, estoy a punto de determinar aquí. ¿Y para qué? ¿Con qué objeto va a hacer eso usted? Hay una alternativa, hay una salida, hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Pues yo no sé si lo votó o lo vendió, pero lo cierto es que el hombre ya está. Y eso hace por lo menos unos 10 o 15 años. Ahí está el abogado todavía. Ahora bien, hermano, Jesús nos plantea 3 pautas para la oración. Yo quiero decirle algo que es muy importante, hermano. Jesús, el Señor, Dios, siempre responde a nuestras oraciones. Siempre. En primer lugar, sí. En segundo lugar, no. En tercer lugar, más tarde. Y en cuarto lugar, bástate mi gracia. Aguántela, aguántela. Pero yo estoy aquí. Pero cuando no nos salen las cosas y decimos que se haga tu voluntad, que yo hago la mía, ¿qué pasa, hermano? Queremos que el Señor nos responda de acuerdo a nuestros intereses. Y tal vez no es lo que conviene. Y por eso es un no rotundo. Bien. Y todo lo que pidieseis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero hermanos, ¿cómo estamos creyendo nosotros? Porque el creer implica obedecer. ¿Estamos obedeciendo? Es que yo creo. Yo no sé por qué el Señor, si los demonios creen y tiemblan. Y a veces los demonios nos ganan a nosotros. Implica, hermanos, el creer implica obedecer. Cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. De la vieja guardia es ese canto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa expresión emblemática y que se ha vuelto muy popular, la fe mueve montañas,
significa que si tenemos una fe genuina, la oración es un poder que puede resolver cualquier problema y hacernos capaces de enfrentar cualquier dificultad. Y esto implica dos cosas. Hermano, si la oración nos nutre, nos da fuerza, pues vamos a tener condiciones para resistir las adversidades, para resistir la crisis que se pueda presentar, no solamente ahora, siempre. Porque quiero decirles, hermanos, vamos a salir de esto, Dios mediante. Pero viene otro. Esto es apenas como un entrenamiento. ¿Saben que Jesús fue entrenado en el gimnasio del monte de la tentación? Por todo lo que le esperaba. Ahí, y fíjese que fue el Espíritu el que se lo llevó a ese lugar. Muy bien, pero es otro capítulo. Entonces, llevamos nuestros problemas y dificultades a Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y eso es lo que debemos hacer todos los días. Que no suceda como aquella señora. Eso fue en Chinandega. Y esta fue, por cierto, hermanos, una anécdota que nos refirió el doctor Gustavo Adolfo Parajón Domínguez, que ustedes lo recuerdan muy bien. Dice que una señora iba para el mercado muy temprano con un gran canasto, llevaba de todo, aquello pesaba. Bueno, resulta que va un señor para el mercado también y va en una carreta. Y le dice a la señora, súbase, vamos a darle ahí un empujoncito. Sí, claro, la señora pues muy contenta. Se sube pues a la carreta. Después de varias cuadras, el señor de la carreta vuelve hacia atrás y ve, efectivamente, la señora va sentada, pero con el canasto en la cabeza. Hay que tirar el canasto, hermano, hay que tirarlo. Y hay que tirarlo a los pies del Señor, ¿eh? No le vamos a hacer nada a Él con eso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay muchas personas que no quieren descansar. Quieren vivir agobiados, desesperados, angustiados. ¿Por qué? Porque no buscan la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. La segunda implicación es que debemos estar dispuestos a aceptar la dirección y la voluntad de Dios. Por eso decíamos, Dios siempre responde. Dios siempre responde. Aunque no nos parezca, pero un no del Señor es favorable para nosotros. Y a mí me encanta siempre, hermanos, aquella expresión que Jesús le dijo a Pedro: lo que tú entiendes ahora, lo entenderás después. Hay situaciones que nosotros no las podemos manejar en ese momento. No lo entendemos, nos desconcertamos. Se nos nubla el horizonte, la vista. Pero después de cierto tiempo, ahora me doy cuenta. Como lo dijo Pedro con Cornelio. Ahora me doy cuenta. Hasta ahora, porque Pedro era chauvinista, era nacionalista. Ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Llevándole el evangelio a un guardia, a un centurión romano. Hasta entonces, fíjense, Pedro se dio cuenta de una cosa importante. La oración debe ser de expectación. Es una realidad universal que cualquier cosa que se hace o se intenta con espíritu de esperanza y confiada expectación tiene más del doble de posibilidades de éxito, para que vuestra fe, vuestra esperanza sean en Dios. Es algo que nosotros debemos tener presente. Es algo en lo cual debemos de meditar profundamente. Por otro lado, hermano, la oración debe ser de amor. La oración de una persona amargada puede no traspasar el muro de nuestra amargura.
se dice que el rencor y la amargura son dos granadas de mano, que si no las tiramos, nos van a destruir. El rencor y la amargura. Y hay personas que viven hasta que echan humo. Uno debe perdonar por conveniencia, hermano. Por conveniencia. A mí me choca cuando escucho por ahí, solo Dios perdona. Entonces yo le pongo ahí, hermano, en las redes, el pasaje, que si nosotros no perdonamos, tampoco vamos a recibir el perdón. Ese es un problema muy serio. No queremos perdonar. Somos soberbios, somos altivos. Y recordemos lo que dice la palabra, que al altivo mira de lejos. Entonces, hermanos, si tenemos que hablar con Dios, debe haber un vínculo entre nosotros y Dios. Nunca puede haber intimidad entre dos personas que no tienen nada en común. El principio de Dios es el amor, porque Dios es amor. Hay que derribar la barrera de la inquina y del rencor para poder platicar con Dios. Esto producirá semillas mejoradas para el advenimiento del reino de Dios. Concluimos. Teniendo conciencia que no es una tarea fácil, pero sí altamente motivadora, trabajar con denuedo y con tesón por un pueblo nuevo y una comunidad en Cristo que sean semillas, simientes para el advenimiento del reino de Dios, como cristianos bautistas, confesantes y militantes. ¿Qué expectativa tenemos a corto, mediano y largo plazo para cumplir con la misión y el discipulado entre crisis y esperanza? Porque esto es una tarea permanente, de hoy, de mañana, de pasado mañana y de siempre. Estamos prestos y dispuestos a asumir nuestras responsabilidades como miembros activos y en plena comunión de nuestra iglesia. Hay una iglesia bautista en Masaya, creo que en los altos de Masaya, que han tomado una decisión bastante extraña, bastante rara. No deben participar en la sesión de negocios aquellos hermanos que no diezman. ¿Qué les parece, hermano? Es que de todo es la villa del Señor, hermano. De todo hay. Sí. No, usted no participa porque usted no está diezmando. Y lo peor es esto, pero no es iglesia bautista. Un pastor en Rivas no ha llegado, don fulano, no ha venido a la iglesia. ¿Dónde estará? ¿Qué estará? Y resulta que le dice pues que está trabajando en tal lugar. Él va, lo visita. Resulta que no lo encuentra. Y le dice a otra persona por ahí, dígale a don fulano que viene por el diezmo, que se ha atrasado. Sí, hermano, diciéndoselo a otra persona también. Andaba cobrando, hermano, como un buhonero. Eso es triste, hermano. Eso es triste. Sí. Se hablaba, ¿no?, de aquellas iglesias que dependen solamente, que piensan que eso es todo, hermano. Y fíjense que aquellas personas que piensan que el dinero es todo, son capaces de dar todo por el dinero, y eso es fatal. ¿Estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades como miembros activos y en plena comunión de nuestra iglesia? Somos un pueblo nuevo y una comunidad en Cristo, renovándonos constantemente. Estamos preparados para generar, para producir semillas para el advenimiento del reino de Dios. Oremos al Señor con vehemencia para que nos aumente la fe, que no nos avergüence, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, gracias
porque nos has permitido reflexionar una vez más alrededor de tu palabra, de nuestras responsabilidades. Queremos ser un pueblo nuevo, una comunidad en Cristo, produciendo semillas para tu segunda venida, para que nos encuentres, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. Derrama muchas bendiciones en esta amada iglesia. Y así como tú le has permitido arribar a 105 años de haberse establecido, permite, Señor, que en los años venideros, hasta tu segunda venida, siga generando, siga produciendo semillas de alta calidad para el advenimiento de tu reino. Gracias, Señor, por todos los pioneros, por todos aquellos hermanos, hermanas, que enarbolaron el estandarte del evangelio del reino de Dios en esta tierra, a pesar de las adversidades, a pesar de la persecución, de las limitaciones, de los problemas. Pero ellos, Señor, nos han dado un ejemplo extraordinario, digno de ser imitado. No permitas, Padre, que nos sintamos deprimidos, derrotados. No, Señor, danos la fuerza de tu Santo Espíritu para hacerle frente a cualquier adversidad. Pedimos tu bendición abundante para los niños, jóvenes, adultos, ancianos de esta amada iglesia. Y por todos aquellos hermanos que se han presentado de otras iglesias, hijas de esta amada y nietas también. Por eso te alabamos, glorificamos tu nombre. Señor, esperamos que tú te manifiestes conforme a la multitud de tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.